Imagina un mundo donde la belleza masculina se convertía en una moneda de poder, donde jóvenes irresistibles eran arrancados de sus hogares para convertirse en amantes secretos de los hombres más poderosos del Imperio Otomano y la antigua Roma. Aunque suene escandaloso, la realidad es que esto pasaba mucho antes de lo que podrías imaginar. Estos concubinos eran más que simples compañeros, se convertían en piezas clave de las cortes imperiales, entre placeres, política y secretos que hoy sorprenderían incluso al más atrevido de nuestros suscriptores. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete ahora para no perderte ningún contenido importante sobre los capítulos más oscuros de nuestra historia. Mucho se ha hablado del papel de las concubinas femeninas en las uniones polígamas de las culturas antiguas, pero poco se menciona a los concubinos o amantes masculinos. Jóvenes excepcionalmente bellos que eran raptados de sus familias y llevados a las cortes para complacer a los hombres de poder. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las relaciones entre hombres eran una práctica legal y aceptada en el mundo antiguo. Los romanos heredaron esta costumbre de la antigua Grecia, donde era común que hombres entre 20 y 40 años entablaran relaciones con jóvenes de entre 12 y 18 años. Estas relaciones podían ser tanto sexuales como emocionales, y la conexión entre ambos solía incluir un intercambio de conocimientos y enseñanzas. Uno de los casos más famosos de este tipo de relación fue el de Sócrates, uno de los exponentes más importantes de la filosofía universal. En su juventud, Sócrates tuvo una relación amorosa con su maestro Arquelao, lo cual no era raro para la época. Posteriormente, en la adultez, Sócrates fue objeto de adoración de varios de sus discípulos. Aunque su favorito fue Alcibiades, un joven de gran belleza e ingenio que marcó profundamente su vida en la Atenas del siglo V a.C. Estas relaciones eran vistas como oportunidades de crecimiento y desarrollo para el joven, tanto intelectual como emocional, en un contexto donde el aprendizaje y la transmisión de conocimiento eran muy valorados. En la sociedad patriarcal de Roma, la masculinidad se concebía desde un principio muy particular. El ciudadano romano debía gobernarse a sí mismo y también a otras personas, especialmente si éstas eran de clases inferiores. Las relaciones homosexuales eran toleradas siempre y cuando el ciudadano romano asumiera la parte activa de la relación. Esta dinámica de poder implicaba que el concubino, ya fuera esclavo o un joven nacido libre, se relacionaba con figuras poderosas del imperio. Dichas relaciones no se limitaban a la satisfacción sexual, sino que eran uniones complejas que podían influir hasta en el manejo de la política. Un ejemplo de esto fue la historia del concubino griego Antino y el emperador Adriano. El gobernante manifestó un gran afecto por el joven y le permitió acompañarlo en importantes negociaciones diplomáticas y discusiones de Estado. Se cree que la relación entre Adriano y Antino no fue solo una historia de amor, sino una relación en la que había una gran confianza mutua. El joven amante no solo aportaba su carisma y belleza, sino también inteligencia y perspicacia, participando en cuestiones de gobierno. De hecho, la muerte de Antino en el río Nilo fue un duro golpe para Adriano, quien, en su aflicción, llegó a divinizar al joven, construyendo templos en su honor y creando una ciudad con su nombre. En la Roma antigua, algunos hombres optaban por tener un concubino antes de casarse con una mujer. Esta relación era vista como una fase de la vida, un vínculo emocional y sexual que aportaba estabilidad antes de entrar en el matrimonio. El concubino tenía un estatus especial dentro de la jerarquía de los esclavos domésticos. En el himno nupcial Carmina, escrito por Valerio Catulo, se describe la situación del concubino del novio, quien se mostraba ansioso por su futuro y temeroso de ser abandonado. Si el joven era dejado de lado, perdería sus privilegios, se le cortaría su larga cabellera y sería obligado a dejar de ser el sujeto pasivo para interactuar de manera activa con los esclavos de su amo. El concubinato masculino también fue practicado en el Imperio Otomano,
que abarcó una vasta región que se extendía desde los territorios que hoy ocupan Hungría hasta Yemen. Durante más de 500 años, los otomanos continuaron una práctica que ya había sido establecida en los imperios y estados islámicos que los precedieron. La sexualidad como un espectro amplio, y no solo una dicotomía entre heterosexualidad y homosexualidad. El harén otomano, un lugar icónico del palacio imperial, era conocido por ser el hogar de las concubinas y eunucos, pero también albergaba a los amantes masculinos del sultán. Estos jóvenes eran seleccionados por su atractivo físico y su ingenio, y recibían un riguroso entrenamiento para servir al sultán en diversas funciones. Algunos eran preparados para la guerra, mientras que otros eran castrados y asignados a actividades domésticas del palacio. Los más atractivos eran reservados para satisfacer los deseos del sultán en sus cámaras privadas. Esta práctica aseguraba lealtad y discreción, pues los jóvenes seleccionados no tenían otra opción más que cumplir con los deseos del sultán y mantenerse dentro de la esfera de influencia del palacio. Uno de los episodios más conocidos se desarrolló durante el reinado del sultán Mehmed II, conocido como el Conquistador. Aunque Mehmed no despreciaba a las mujeres, también se dice que tuvo un sucesor, Bayezid II, quien expresó su afecto por un paje de palacio. El joven, al parecer, era el hijo menor de Lucas Notaras, un notable griego que había sido la mano derecha del último emperador bizantino, Constantino XI. Esta relación mostraba cómo los intereses políticos y personales se entremezclaban de manera compleja en las cortes imperiales. En la alta sociedad otomana, las reuniones de hombres eruditos en mansiones de élite también propiciaban las relaciones homosexuales. La vida sexual en el Imperio Otomano era diversa y las relaciones entre hombres se extendían más allá de las cámaras secretas del Palacio Imperial. Estas relaciones no se limitaban a los hombres de las élites que disfrutaban con jóvenes hermosos de menor jerarquía. También formaban parte de la cultura y la vida cotidiana de la aristocracia. Immanuel Yahari, en su trabajo de investigación, destaca que, aunque los actos sexuales entre hombres podían ser objeto de críticas, mientras un hombre no expresara de manera descarada su deseo hacia otros, podía actuar a su antojo sin mayores repercusiones. La sexualidad en estos contextos siempre ha sido un terreno lleno de matices. No solo se trataba de placer físico. En un mundo donde el poder y la jerarquía lo dictaban todo, las relaciones se convertían en una forma de control y en una danza de estrategias. Tanto en Roma como en el Imperio Otomano, los jóvenes amores no solo satisfacían deseos, sino que también influían en decisiones políticas y sociales. Por ejemplo, en el caso de Adriano, su amor por Antino lo llevó a tomar decisiones importantes que afectaron no solo su vida personal, sino también la percepción de su reinado. Aunque la historia a menudo ha centrado su atención en las mujeres como concubinas y piezas de poder, es fundamental recordar que también hubo hombres que jugaron roles cruciales en la dinámica de las cortes. Estos jóvenes, con su belleza y carisma, aportaban una influencia considerable en la configuración del poder político y cultural de la época. A menudo se convirtieron en confidentes de los líderes y participaron activamente en la política, desempeñando papeles que iban más allá de la satisfacción de los deseos personales. En conclusión, la historia del amor y el deseo es rica y compleja, llena de detalles que han sido olvidados o silenciados durante demasiado tiempo. Tanto en Roma como en el Imperio Otomano, la sexualidad y el poder se entrelazaban de maneras fascinantes, y los concubinos masculinos se convirtieron en figuras clave dentro de las intrincadas redes de poder. Es hora de abrir los ojos a estas verdades, a reconocer que el poder se ejercía no solo mediante conquistas militares o decisiones políticas, sino también a través de las relaciones íntimas que se construían en la privacidad de las cámaras reales. Si has llegado hasta aquí y has aprendido algo nuevo con nuestras historias, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Juntos, podemos descubrir y recordar las verdades que la historia a menudo intenta ocultar.